del comité poner nerviosos a algunos y de que en muchas tertulias hablemos de esta posibilidad, pero no la veo ni inteligente, ni oportuna, ni siquiera posible. No solo ha sido el secretario, hay que decir que el propio Zelensky, le preguntaban hace unas horas y decía literalmente: ahora mismo están preocupados por si pueden celebrar su desfile militar, y con razón, es lo que dice Zelensky, pero lo que realmente debería preocuparles es que esta guerra sigue su curso. Le preguntaban sobre la opción de que hubiese o no un atentado en el desfile de la victoria y decía: ahora mismo están preocupados por si pueden celebrar el desfile, pero con razón. O sea que, bueno, dejaba un poco ahí la amenaza velada el propio Zelensky. Os quiero preguntar, para terminar, por China, Raúl, te quiero preguntar por, bueno, estas jugadas en medio de la tensión comercial con Estados Unidos. El foco está puesto en Taiwán, pero también los ejercicios que han llevado a cabo Estados Unidos y Filipinas, y la respuesta de China mandando, se dice, buques de guerra, también portaaviones. ¿Cómo está la tensión entre China y Estados Unidos? Porque estamos hablando mucho de Ucrania, pero si Trump tiene un rival, si Trump tiene un objetivo, más allá de estos primeros 100 días, sin duda es Pekín. Bueno, sí, seré breve para que puedan los compañeros también comentar. Realmente no es una maniobra nueva, ¿no? Es cierto que en los últimos años China ha estado aumentando sus ejercicios navales en toda la región, ¿no? del Mar de la China Meridional, también porque está haciendo alarde de que ahora mismo cuenta con la mayor armada del mundo, incluso superior en número a la estadounidense. Es cierto que no cuenta con tantos portaaviones como Estados Unidos, pero cuenta ahora mismo con 3 portaaviones que son de alta calidad, ¿no? Que es uno de ellos el que ha estado rondando territorios cercanos a Filipinas en los ejercicios que ha estado haciendo Filipinas con Estados Unidos en estos días. No sorprende tampoco esta presencia, más que nada porque, primero, lo que tiene que hacer China, o lo que está haciendo desde la lógica de Pekín en este caso, es seguir reafirmando su poderío dentro de la línea de los 9 puntos, ¿no? Que es las aguas territoriales que considera Pekín como propias y que está precisamente también militarizando, ¿no? En las islas Paracel, en las Spratly, etcétera. Entonces esto no debería tomarnos por sorpresa, ¿no? Pero también tiene sentido en el sentido de que desde el primer día en Washington hemos podido escuchar no solamente a Donald Trump, quizá desde una óptica más económica, pero al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que sí que ha estado diciendo que el foco de Estados Unidos se va a centrar en Asia-Pacífico para contener a China, ¿no? Dentro del territorio y mantener ese cordón, por decirlo de alguna manera, que conforman Japón, Taiwán, Corea del Sur y también Filipinas en este caso, para evitar la expansión de las actividades de la Armada China en todo, no solamente en Asia, pero también en todo el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una reacción lógica, no es una reacción nueva por parte de China y no nos deberían de tomar por sorpresa. De este tipo de noticias van a seguir dándose y con más frecuencia. Paco, ¿cómo valoras tú esta tensión entre China y Estados Unidos y estos movimientos, estos ejercicios militares que también hablan, bueno, de una situación cuanto menos tensa, también bueno, pues auspiciada ahora por estas amenazas de Donald Trump? Yo quisiera, pues te dirá brevemente sobre el tema anterior, ¿no? Que efectivamente, como bien has dicho, Sergio, Zelensky ha ratificado esas declaraciones de un secretario de un comité de la Rada ucraniana, o sea que no es solamente una cuestión colateral, ¿no? El propio Zelensky lo ratificó. Y otra cosa, ¿qué mensaje está dando el régimen de Zelensky al mundo con estas declaraciones? Hablando del 80 aniversario de la victoria sobre los nazis, que ellos perdieron en la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido están dando la razón a Rusia, ¿no? Cuando dicen que hay que desnazificar Ucrania. Lo dejo ahí. En cuanto a China, toda consideración que se haga sobre el asunto de Taiwán tiene que partir de una base muy clara y muy real. Taiwán es parte de China. Taiwán no es un país reconocido por la comunidad internacional. Y digo más, ni siquiera es un país reconocido por Estados Unidos. Taiwán es una provincia de China a todos los efectos, con lo cual China tiene todo el derecho del mundo, internacional y nacional, a realizar cuantas maniobras les plazcan frente a las costas de Taiwán, etcétera. Y en cuanto al resto de la zona del Pacífico, el mar de China, el mar del Japón, el mar de China Meridional, etcétera,
no olvidemos tampoco que cuando analicemos lo que pasa en ese teatro regional de operaciones, hay un rosario ofensivo desde la Guerra Fría, creado por Estados Unidos, que va desde el norte de Japón hasta Filipinas, rodeando a China, de bases militares, acuerdos de defensa, etcétera. Y claro, China tiene ahora como gran potencia y superpotencia del futuro, tiene perfecto derecho a manifestar que no están dispuestos a que les toreen y a que les acogoten, ¿no? A base de ejercicios ofensivos o militares o un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en torno a China. Porque recordemos que Estados Unidos está al otro lado del Pacífico, justo al otro lado, a 6.000 o 7.000 kilómetros. Y que estamos hablando de una zona que es limítrofe con China, es decir, de mares que están al lado de China. Y además estamos hablando de Taiwán, que, insisto, es una provincia de China, no solo porque lo diga el Partido Comunista Chino, es que lo dice el derecho internacional y el conjunto de la comunidad internacional, que ni siquiera tiene relaciones con Taiwán. Pues para terminar, Enrique, quiero saber también tu opinión sobre Taiwán, sobre esta disputa entre China y Estados Unidos y si crees que va a ser, bueno, pues el principal foco de conflicto, ¿no? Decimos que Trump se quiere retirar de Ucrania, se quiere centrar sobre todo en China, ¿no? Que es su mayor rival. Bueno, lo que ha pasado en estas últimas 48 horas, más que relacionado con las maniobras que todos los años celebra con Filipinas, o más relacionado con la cuestión específicamente de Taiwán, viene a consecuencia de unas instrucciones dadas por el presidente Marcos en Filipinas a principios de semana, a finales de la semana pasada, de impulsar o restaurar las relaciones entre funcionarios del gobierno filipino y el gobierno de Taiwán. Y esto es lo que ha generado esta reacción de envío del Shandong, del portaaviones chino, a la zona, no tanto motivado, como digo, por el hecho de las maniobras, sino por este cambio de posición de Filipinas, ¿no? Esto es importante además porque si analizamos lo que está ocurriendo en todos los países asiáticos, desde Japón hasta Nueva Zelanda, ¿no? Incluyendo países como Filipinas. Filipinas es un país enorme, muy cerca de China, muy cerca de Japón, muy cerca de Taiwán, y un país que está incrementando de forma muy significativa su capacidad militar. Indonesia es otro país que está incrementando de forma muy significativa su capacidad militar. Pero lo mismo está pasando con Japón, lo mismo está pasando con Corea del Sur, con Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces, es cierto que en este contexto de guerra de bloques, por llamarlo de alguna forma, y de amenazas, todos los países, diríamos, más o menos aliados de Occidente, están iniciando un proceso de rearme importante. Y por tanto ya no es la Filipina de hace 25 años, sino que ya es un país con una cierta capacidad y creciendo, y todos ellos además generándose alianzas económicas, etcétera. Entonces, también es cierto que China depende mucho de muchos de estos países con los que comercia, de los que depende energéticamente, ¿no? Pero bueno, estamos más en una especie de tablero de ajedrez complejo, donde hay muchas piezas, donde unas piezas están creciendo, y China, pues China, que sobre todo es pragmático, lo que no quiere es, diríamos, verse amenazado en sus capacidades y no verse incrementado sus debilidades, ¿no? Entonces, bueno, juega a esta política muy tradicional china en la zona, que es de mantener la presencia, de mantener la presión, una especie de palo y zanahoria, ¿no? Que es lo que China ha aplicado en la región, ¿no? Pero bueno, esto va a ser una tensión que vamos a vivir constantemente en las próximas décadas, porque no cabe duda de que, como bien señalabas, el foco de la tensión militar, estratégica, geoestratégica, está claramente en el Pacífico. Nosotros hablamos de Ucrania y de Rusia porque nos toca más de cerca, pero realmente donde se va a dirimir el futuro del mundo es entre qué dos grandes potencias van a liderar el mundo en todos los sentidos, porque seguramente económicamente China lo hará, pero depende de las alianzas que tenga China con terceros países o con tenga Estados Unidos, pues se va a dirimir ese liderazgo de las próximas décadas, ¿no? Y por tanto vamos a ver una tensión creciente y que, bueno, nos tenemos que acostumbrar un poco a ello porque realmente la situación es conflictiva y obviamente el tema de Taiwán es un tema complicado. China yo creo que
no va a meterse, no se va a embarcar en una guerra por Taiwán, pero tampoco va a dejar que Taiwán tenga, diríamos, el soporte internacional y mantenga el aislamiento. Yo creo que en el fondo Taiwán es un problema para la humanidad, no para los taiwaneses, y de alguna forma intentar conseguir una solución negociada pues sería el ideal, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a esta situación y sobre todo a esta radicalización, no quiero decir política, pero sí a este posicionamiento de muchos países que habían sido más o menos débiles o neutrales en contra de China porque presienten la amenaza, y esto va a hacer que China se sienta más amenazada en los próximos años. Entonces, esta tensión entre China y Estados Unidos, el liderazgo, la hegemonía mundial que está en juego, y está claro que Trump lo sabe. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí. Enrique, Raúl, Paco, un placer, como siempre. Muchas gracias. Un buen día. Gracias. Luego. Muchas gracias, un placer. Nosotros que hacemos una pausa, unos minutos, enseguida volvemos a mirar a los mercados. Una pausa enseguida. Rolling Stocks, con Ama Navarro.